¿Estamos claros? Eso es con el cefaloprazol. Además de eso, también tiene el radical MTT, y con respecto al moxalactam, ese también tiene el radical MTT, que es el metiltiotetrazol. Y todas atraviesan barrera hematoencefálica. Todas atraviesan barrera hematoencefálica. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, van bien para gram positivos y van bien para gram negativos. ¿Por qué? Porque resisten la beta-lactamasa por plásmidos de gram positivos y gram negativos. Hasta ahorita solamente hemos hablado de ¿qué? De beta-lactamasa inducida por plásmidos, o sea, la beta-lactamasa extracromosómica. Nos falta hablar de la beta-lactamasa cromosómica. ¿Estamos claros? Entonces, resulta que la beta-lactamasa cromosómica de uno ya es mucho más fuerte. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es el adagio aquí? De que tanto cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de segunda generación y cefalosporinas de tercera generación principalmente, e inclusive el imipenem, que es un carbapenémico, todos son inductores de beta-lactamasa cromosómica. Principalmente, ¿quiénes? Las cefalosporinas de tercera. O sea que a los de tercera se los ubica como fuertes inductores de beta-lactamasa cromosómica y no resisten a la beta-lactamasa cromosómica. No resisten a la beta-lactamasa cromosómica. ¿Estamos claros? O sea que si la ceftriaxona se encuentra con una bacteria, le hace inducir, ¿qué cosa? La beta-lactamasa cromosómica. Y como no resiste la beta-lactamasa cromosómica, esa beta-lactamasa destruye a la ceftriaxona. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si así es la ceftriaxona, entonces ¿para qué me sirve la ceftriaxona? ¿Estamos claros? Resulta que ese mecanismo de inducción de la beta-lactamasa cromosómica no es en todas las bacterias, sino solamente ocurre en bacterias de difícil manejo, que son bacterias intrahospitalarias. ¿Cuáles son estas bacterias? Son la mortadela, la providencia, mortadela, el enterobacter, moranela, el citrobacter, perdón, doctor. y también la Klebsiella. Eso no lo dije ayer, pero hoy día llegué a mi casa y me puse a leer. No, pero ayer llegué a mi casa y me puse a leer un poquito más y me enteré que también la Klebsiella. Entonces resulta que todas esas de ahí son bacterias, estamos claros, que al encontrarse con una ceftriaxona, por ejemplo, o sea, que al encontrarse con una cefalosporina de primera, de segunda, el imipenem, pero principalmente las cefalosporinas de tercera generación, estas sustancias inducen, ¿qué cosa? La formación de beta-lactamasa cromosómica. Y al mismo tiempo, estas de aquí no resisten a la beta-lactamasa cromosómica. O sea que la bacteria, vamos a decir, un citrobacter, por ejemplo, se encuentra con una ceftriaxona, la ceftriaxona induce en el citrobacter, ¿qué cosa? La formación de beta-lactamasa cromosómica, y la beta-lactamasa cromosómica mata a la ceftriaxona. O sea, que va a destruir, ¿qué cosa? El anillo beta-lactámico. Y lógicamente, si no hay anillo beta-lactámico, ¿qué no hay? Actividad bactericida. O sea, no hay actividad antibiótica. Entonces se entiende que ninguna infección por esas bacterias puede ser manejado ni con cefalosporinas de primera, segunda, tercera, inclusive el imipenem. Entonces, esas bacterias que ustedes tienen ahí son bacterias raras. ¿Y qué me refiero con decir raras? Que no son bacterias de la comunidad. O sea, son bacterias netamente, exclusivamente ¿de qué? Intrahospitalarias. ¿Estamos claros? Entonces, básicamente, si yo tenía un paciente ingresado por más de un mes y por algún motivo pescaba una neumonía nosocomial y le pegaba el número, que por ejemplo era una Klebsiella, por ejemplo, o le pegaba el número y era un citrobacter, por ejemplo, ¿estamos claros? O hacía una infección gastrointestinal por un enterobacter, por ejemplo, le pegaba el número, ¿estamos claros? Y yo lo quería manejar y solamente yo tenía una ceftriaxona, no lo podía manejar, ¿estamos claros? Yo le aplicaba el antibiótico al paciente y el paciente no respondía. Entonces, entonces eso dentro del hospital constituía un problema de salud pública. Entonces, uno dice que se armó un fuego, ¿estamos claros? Porque no se podía manejar ese tipo de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales que también se las llaman, ¿estamos claros? Entonces, quien vino a solucionar ese problema que no podían resolver las cefalosporinas de tercera fueron las cefalosporinas de cuarta. Entonces, esa es la indicación de las cefalosporinas de cuarta generación.
el manejo de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias de difícil manejo o que no responden a las cefalosporinas de tercera generación. Esa es la indicación específica de las cefalosporinas de cuarta, el manejo de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias que no responden ¿a qué? Que no responden a cefalosporinas de tercera generación, porque se entiende que si no responden tiene que ser alguna de esas, una morganela o una providencia o un enterobacter, y lógicamente tienen que tener ¿qué cosa? El antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Que tienen que estar ingresados, o sea, tienen que estar hospitalizados. ¿Estamos claros? Normalmente 3 semanas, 4 semanas, ¿estamos claros? Con 2 semanas como complicado, pero con 3 semanas ahí la cosa ya se vuelve un poquito más peligrosa. ¿Estamos claros? Sobre todo si lo tienen conectado a un ventilador, por ejemplo. Entonces ahí adquieren la tan famosa neumonía por el ventilador. Por eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, básicamente se darán cuenta que las cefalosporinas es un poquito más un montón, ¿sí o no? O sea, son algunas, ¿verdad? Entonces, para su suerte, las cefalosporinas de cuarta son solamente 2 y las de quinta son solamente 2. Y para su mayor suerte, hay mnemotecnias que yo me las inventé, son mías. Ya. Hay mnemotecnias para aprenderse las cefalosporinas de cuarta y las de quinta. Entonces, básicamente, para las cefalosporinas de cuarta, acuérdense ustedes de mi prima la pirómana. ¿Ustedes saben qué es un pirómano? Pirómano. Un pirómano es que le gusta jugar con el fuego, ¿verdad? Entonces ya, pues, ustedes acuérdense de mi prima la pirómana. Entonces, de tal suerte que las cefalosporinas de cuarta son la cefepima, Es la prima. la cefepima, no estoy diciendo cefeprima y el cefpiroma. La cefepima y la cefpiroma. ¿Estamos claros? Cefalosporinas de cuarta generación. Ambas, bueno, deberíamos hablar con negrito. La cefepima y el cefpiroma. Ambas se administran ¿cómo? Se administran por vía parenteral y ambas atraviesan la membrana leucemia. ¿Cuál de las dos que tenemos aquí? Tenemos la cefepima, en el mercado es el maxipime, que es el laboratorio chino. El tan famoso maxipime. Entonces, básicamente, cuando yo tengo una infección intrahospitalaria nosocomial en un paciente ingresado de 3-4 semanas y que no me responde al tratamiento con ceftriaxona o alguna otra cefalosporina de tercera generación, mando a pedir ¿qué cosa? El maxipime, o sea, la cefepima. ¿Estamos claros? Cefepima. Y finalmente, tenemos la cefalosporina. Cierto. ¿Y por qué razón es esto? Porque el adagio con las cefalosporinas de primera, segunda, principalmente las de tercera, y con el imipenem, ¿cuál es? Que son inductores de la beta-lactamasa cromosómica y no resisten la beta-lactamasa cromosómica. ¿Cuál es el adagio con las de cuarta? Que son débiles inductores de la beta-lactamasa cromosómica y sí resisten la beta-lactamasa cromosómica. Ese es el adagio con las de cuarta generación, que son débiles inductores de la beta-lactamasa cromosómica y sí resisten la beta-lactamasa cromosómica. Por esa razón, por esa razón, cuando la cefepima se encuentra con un citrobacter, por ejemplo, o con una Klebsiella, igualmente van a producir beta-lactamasa cromosómica, pero poquito, y ese poquito, como estas sustancias, si la resisten, el anillo beta-lactámico no se ve afectado y tienen efecto bactericida. Entonces, se puede salir de una infección intrahospitalaria con un maxipime, o sea, una cefepima. ¿Estamos claros? Entonces, básicamente, ¿y todas estas bacterias qué son? ¿Qué tienen en común todas? Que son gram negativos, Entonces aquí ya cambia el espectro, aquí entre comillas ya termina de cambiar el espectro. Entonces, las cefalosporinas de cuarta van enfocadas principalmente ¿en qué? A mandar gram negativos. Para gram negativos. Entonces, hasta las de cuarta generación ya completamos la transición de gram positivos a gram negativos. Ahora vamos a las de quinta generación, la última generación. Vamos a la quinta generación. Y aquí también hay otro mnemotero. Entonces, con las de quinta generación, nosotros tenemos a que Carolina tuvo 2 hijos. ¿Cuál? Carolina tuvo 2 hijos.
¿Estamos claros? De tal suerte que las cefalosporinas de quinta son la ceftarolina, no Carolina, ceftarolina, ¿Qué dijo? la ceftarolina y el ceftobiprole. ¿Alguien sabe qué es la prole? ¿Alguien lo vio escuchar? Ahí viene tal mujer con su prole, o tal hombre con su prole. La prole son los hijos, ¿estamos claros? Entonces es ceftobiprole. Bi significa dos, prole hijos. Carolina tuvo dos hijos, ceftarolina y ceftobiprole. ¿Y cómo me acuerdo que Carolina tuvo dos hijos? Buenísimo. Ceftarolina y ceftobiprole. Ambas son por vía parenteral. La que tenemos aquí, y es muy cara porque yo nunca la he visto, pero sí sé que la tenemos aquí porque un día lo pregunté y me dijeron que sí teníamos, es la ceftarolina, ¿verdad? Esa es la que tenemos aquí, solamente la ceftarolina. Ambas son por vía parenteral y ambas atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Y cuál es la indicación principal? Gran positivo. ¿Cuáles eran positivos específicamente? Porque no cualquier infección por gran positivo le voy a meter una ceftarolina. Son los SARS y los SERM. ¿Qué cosas eran los SARS y los SERM? Estafilococos aureus y epidermidis resistentes a la meticilina, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes dentro de la historia de las penicilinas, verdad? Que primero salió la meticilina, luego se hicieron resistentes y luego de eso se quiso utilizar, o sea, después de que se hicieron resistentes a la meticilina, ¿ya? El primer manejo para un SARS y un SERM es la vancomicina, ¿estamos claros? Pero actualmente ya como que los SARS y los SERM han hecho resistencia a la vancomicina. Entonces si por algún motivo no pueden matar un SARS y un SERM con la vancomicina, pueden utilizar la teicoplanina. ¿Estamos claros? Lo que es la teicoplanina. Vamos a poner por acá. La teicoplanina. O sea, la primera línea es la banco. Si no les funciona la banco, tienen la teicoplanina. Si no les funciona la teicoplanina, hay mezclas de dalfopristina con quinupristina. Si no les funciona la dalfopristina con la quinupristina, ahí tenemos al linezolide. Y si no les funciona el linezolide, ahí sí vienen las cefalosporinas de quinta. O sea, la ceftarolina y el ceftobiprole. Y si no funcionan las cefalosporinas de quinta, ya las bacterias nos mataron a toditos. ¿Estamos claros? Esa es como que la última línea que tenemos para matar un SARS y un SERM. Dalfopristina con quinupristina. Linezolide. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es la enseñanza con todo esto? No metan antibióticos por gusto, porque van a ser resistentes. ¿Estamos claros? Finalmente, hablemos un poquito de las reacciones adversas. Habíamos hablado del radical MTT, que es el radical metiltetrazol, ¿verdad? Que es un radical presente solamente en quiénes? En la cefalotina como de primera, en el ceftotetán como de segunda y en la cefaloprazona y el moxalactán como de tercera, ¿verdad? Este radical le confiere dos reacciones adversas a estas sustancias que lo poseen. La primera, que es la reacción disulfirámica o antabús, que es la misma que nosotros contemplamos en quién? En las sulfonilurias de primera y de segunda generación. Y la segunda reacción adversa, que es la hipoprotrombinemia. Y lógicamente, ¿qué cosa es la protrombina? Es un factor de la coagulación. ¿Producido por quién? Por el hígado, ¿verdad? La protrombina es el factor 2 y la trombina es el factor 2 activado, ¿verdad? Entonces, eventualmente, en las personas en que se les administra estas sustancias, podrían hacer ¿qué cosa? Hemorragia, ¿verdad? Hemorragia, ¿verdad? Sangrado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se recomienda que al utilizar estas sustancias, siempre se administren con vitamina K. Porque la protrombina es un factor de coagulación dependiente de la vitamina K. ¿Estamos claros? Y no es que la vitamina K es antihemorrágica, pero sí les va a normalizar el tiempo de protrombina. ¿Estamos claros? Hipoprotrombinemia. ¿Estamos? La reacción disulfirámica o tipo antabús, que
que es la que tiene que ver con el alcohol. Arde. Ya. Sí, no tomo. Otras reacciones adversas. Nosotros sabemos que la reacción adversa que siempre uno piensa cuando hablamos de fármacos beta-lactámicos, ¿cuál es? Es la reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? O sea, un shock anafiláctico, ¿verdad? Entonces, así como hay prueba para saber si soy alérgico a la penicilina, habrá prueba con las cefalosporinas. O sea, yo me puedo inyectar subcutáneamente, subdérmicamente una cefalosporina para saber si soy alérgico a las cefalosporinas. O sea, en el fondo no hay prueba para saber si soy alérgico o no a las cefalosporinas. Lo que hay es prueba para saber si soy alérgico a quién, a las penicilinas. Para eso hay prueba. Pero no hay prueba para saber si soy alérgico a quién, a las cefalosporinas. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el otro adagio? De que si yo soy alérgico a las penicilinas, eventualmente también soy alérgico a las cefalosporinas y a los carbapenémicos. A los monobactámicos no, porque el monobactámico es el Astronan, que como ya vamos a ver es el único antibiótico beta-lactámico que no hace alergia cruzada con las penicilinas. Astronam. El Astronan, con Z, Astronan, terminado en M, Astronan. Ya. Entonces, ¿Qué era? ¿qué es lo que se dice? El astrónomo. Que si yo soy alérgico a las penicilinas, ¿verdad? Y me administraron una penicilina e hice una reacción alérgica tipo shock anafiláctico, o sea, con edema angiognerótico de cara, lengua, vías aéreas superiores, hice broncoconstricción, un poquito más y me hinché todo el cuerpo, hice una hipotensión severa, ¿estamos claros? No se me puede administrar una cefalosporina en un intervalo mínimo 1 año, ¿estamos claros? 1 año, 1 año y medio. O sea que si yo soy alérgico a las penicilinas, me administraron una penicilina, ¿verdad? E hice una gran reacción alérgica que involucre, por ejemplo, un edema angiognerótico, no me pueden administrar cefalosporinas mínimo 1 año después, o 1 año y medio después. O sea que prácticamente es una contraindicación. Pero si al administrarme una penicilina hice una reacción alérgica, como quien diría, de poca monta, o sea, poquito, o sea, solamente hice un rash, urticariforme, ¿estamos claros? Eventualmente sí se puede administrar cefalosporinas. En ese momento como tal, sí se puede administrar cefalosporinas. ¿Estamos claros? Eso con respecto a las reacciones adversas. Diarrea. Hay algo. Ajá. Otras cosas con las reacciones adversas, la cefaloprazona que involucra la diarrea, la hipoprotrombinemia y la reacción disulfirámica con los que tienen el radical metiltiotetrazol, la nefrotoxicidad con las cefalosporinas de primera, principalmente con la cefalotina. ¿Estamos claros? Entonces, básicamente, ¿cómo ustedes creen que pueden ser las preguntas entonces? Complicadas, muy bien. Complicadas. ¿Ves? Preguntas en hebreo. ¿Qué? Nefrotoxicidad con las de primera, principalmente con la cefalotina, las que tienen el radical metiltiotetrazol, con la reacción disulfirámica y la hipoprotrombinemia, con la cefaloprazona y la ceftraxona, pero principalmente la cefaloprazona, la diarrea, las reacciones de hipersensibilidad, Si es alérgico a la penicilina, es alérgico a cuál más. a las cefalosporinas y a los carbapenémicos. Ya, entonces más o menos las preguntas ¿cómo son? ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas se administra por vía oral? ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas se administra por vía parenteral? Así no fueron ¿Qué cosa? Así no fue la lección pasada. ¿Ves? Oh, no me crean, ya. Siguiente pregunta, por ejemplo, sí. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas es ácido lábil? ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas es ácido estable? Esas son las preguntas. ¿Cuál de las siguientes no es? Señale las patas. Ya, bueno, eso, ya. Ese es con lituma, pero Ya. Hagan silencio. También. Tengo mis dudas. ¿Cuáles son de primera? ¿Cuáles son de tercera? ¿Cuáles son de segunda? Firmen un papelito. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas va para manejar un SARM y un SERM? ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas es fuerte inductor de beta-lactamasa cromosómica y no la resiste?
¿Cuál es débil, inductor, Esa es la- débil de la lactamasa cromosómica y si le resiste? Esas son las ¿Cuál de que las no siguientes van. cefalosporinas Las que va no mejor van. para gram positivos o gram negativos? Esas son las que no van. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas va mejor para matar pseudomonas? ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas va mejor para matar el bacteroide frágil? A ver, repite todo de nuevo. Así más o menos van las preguntas. ¿Ya? Entonces más o menos así son las preguntas. Igualitos también. ¿Estamos? Que tú le pidas banco de preguntas al doctor Campos es un insulto. Estructural. Me acuerdo en los primeros años que me dañan la amiga, a ver, ¿quién tenía Alce, no? Alce, linfático del cerebro. ¿Cuál? No, hay linfático. Linfático del cerebro. No sé. No, De repente llegaba a decir todo. En el cerebro no hay linfático. Contigo comenzamos a hacer la Lo bueno que aprendió usted eso, doctor. Y no nos va a tomar a nosotros así. Entonces, para patología, pero eres de los padres que no lo recomiendan. todo te da miedo. Entonces, y saca 50 preguntas, yo puedo, lo máximo que puedo. Entonces, después viene el pregunta, cambia de pregunta y la etcétera. Pero tiene que irse. Y ya en el tiempo. Entendí. ¿Ah? ¿Qué más sigue ahí? Sí, sigamos. Sí, pero eso sí. Entonces, esa es la clase de No cefalosporina. lo mismo. Voy a borrar. Sí, papá se voy a con Contreras. Tómenle foto. Parece que hubiera con Contreras. Con Contreras. Ese más era un verdadero profesor. Pero nadie le va a comprar a Contreras. Ese más era un farmacólogo, pero de la U. Ese más era todólogo. Contreras era de un loco. Qué re. Tramado. No, todo era ni peipino, todo era. Eso de fármaco que ya no existía desde hace como 100 años. Fue Wikipedia. ¿Qué? Ya, que pongan lo que faltan de cefalosporinas. A ver, lo que faltan de cefalosporinas, poner.